El mercado de los híbridos enchufables sigue muy animado y funcionando a buen ritmo en el mercado, en una época en la que se consideraba que quizá iban a estar en declive, pero no es así. Una nueva generación está en marcha y entre ellos, últimamente hemos visto la salida al mercado de la tecnología híbrida enchufable de los coches de Audi. Bueno, pues si vamos al otro lado del espectro, tenemos esta misma tecnología en el vehículo más barato del grupo, pero por una fracción del dinero que cuesta ahí. Y me estoy refiriendo al Seat León, que se aprovecha precisamente de este grupo de transmisión, en este caso con 204 caballos, pero lo importante es que tiene el motor eléctrico y sobre todo la batería de casi 20 kilovatios hora que llevan los Audi y los Volkswagen. Ahora que con el plan MOVES vuelven los 7.000 euros de descuento, este coche puede ser una bicoca, porque gracias a que tiene una autonomía homologada de más de 120 kilómetros eléctricos, se considera legalmente como coche eléctrico. Así que hemos vuelto a pedirlo, lo hemos vuelto a recoger. El nuevo Seat León tiene un equipamiento prácticamente cerrado, hay pocos cambios, pero hay una nueva pantalla más grande, hay unas nuevas llantas, lleva un sistema de matrices de faros LED y además cargador inalámbrico para el móvil. Pequeños detallitos para un vehículo muy interesante si te apetece esta carrocería y que sobre todo, frente a otros híbridos enchufables que vienen de China principalmente, tiene una característica que te voy a contar a continuación que lo hace claramente más apetecible, siempre pensando en el punto de vista de viajar por carretera con él. Vamos a verlo. Justo estaba revisando las cifras de ventas de España en este año 25, acaban de salir los datos del mes de febrero y Seat está en el podium de las marcas más vendidas de momento en los 2 primeros meses del año. En el acumulado está en tercera posición, solamente tiene por delante a Toyota, que sigue mandando con puño de hierro, e igualmente a Kia. Y la tercera es Seat, una compañía que ha encontrado una segunda vida justamente con una nueva filosofía en la que Cupra está claramente por encima y en la que sus productos se van alargando con actualizaciones y siempre en el entorno de la combustión o de la hibridación. Y justamente ahora en su gama lo que más se vende son los coches pequeños y baratos, mucha venta de empresas, mucha venta de rentacar, mucha venta de particulares, del Arona y del Ibiza. Los coches económicos Seat se ha reconvertido como una marca de bajo coste por ahí, pero sigue teniendo producto de calidad. Alguno va a desaparecer en breve, otro se va a seguir manteniendo y un poquito se demuestra que mantener a la marca Seat viva al grupo le da muy buen rendimiento, porque en España precisamente, un poco recordando como la última época de Lancia en Italia, la penetración de la marca es brutal, ¿no? Y lo estamos viendo. Esto, lo interesante es que además provoca que Seat mantenga productos que con la plataforma anterior se pueden actualizar en la electrificación, y eso nos lleva a que coches como el Ateca, como el mismísimo Tarraco, que ahora va a dejar de existir, o como este que estoy conduciendo, el Seat León, se sigan vendiendo. Y lo bueno e interesante es que el León, con esta misma estructura, ha recibido una actualización que lo pone a la altura de los mejores del mercado, y de hecho dentro de toda la gama de Volkswagen, que va desde Seat hasta Audi, con la nueva versión híbrida enchufable de la gama baja, hace que este Seat León además con carrocería familiar, sea el más accesible de todo el grupo Volkswagen en lo que se refiere al precio de los híbridos enchufables de nueva hornada. Como digo, antes Seat y el resto del grupo tenía una versión híbrida enchufable que apenas sí podía hacer 40 y pico kilómetros reales, y ahora con la última generación ha habido dos cambios muy importantes que lleva este coche. A mí me parecen cambios muy importantes y que hacen que este sea un buen coche, un muy buen coche y muy recomendable. El primero es llevar el lujazo de llevar el motor 1.5 TSI ahí delante, que ha sustituido al 1.4 TSI. Es un motor ahora de 150 caballos de ciclo Miller, es decir, es un motor de ciclo Atkinson con turbocompresor, por lo tanto ciclo Miller, y es un motor que está diseñado para dar el mínimo consumo, pero que ya con 150 caballos tiene un rendimiento y una entrega de potencia muy buenos. Hay quien dice que el híbrido enchufable tiene lo peor de los dos mundos, lo peor de la combustión y lo peor de la electrificación, y hay quien dice que el híbrido enchufable tiene lo mejor de los dos mundos, lo mejor de la electrificación y de la combustión. Pues oiga, depende y depende de cuál sea el paquete, depende de cuál sea la fiabilidad, depende de cuál sea el coste, el consumo. Con un coche como este, con un coste que actualmente está en los 38.000 euros antes de ayudas, cuando se reactiven las ayudas este coche se puede quedar en algo más de 30.000, con versiones por Tourer estoy diciendo, porque la versión compacta puede bajar de los 30.000 por poquito, quedarse en el límite. Este vale alrededor de 2.600, 2.700 más que la versión estándar, y es muy recomendable comprar la versión Sport Tourer, salvo que por tamaño y estética no te guste, esencialmente por el maletero, porque si algo malo trae, precisamente hablando de los dos mundos,
la electrificación enchufable con motor de combustión es que se reducen mucho los maleteros. En la versión compacta del Seat León el maletero se queda claramente por debajo de los 300 litros, alrededor de 270. En esta tenemos nada menos que 470 litros. Ojo que la estándar llega a los 620, pero con 470 litros ya nos defendemos muy bien. Y decía eso de lo mejor o lo peor de los dos mundos. A ver, este coche, si tienes donde cargarlo, te da una autonomía con la nueva iteración de 100 kilómetros, incluso más, que reales, si pones el coche en modo híbrido, puedes alcanzarlos perfectamente con unos consumos de 1 litro o menos de 1 litro. O sea que tenemos un coche perfectamente eléctrico para el día a día, que además puede ser utilizado como eléctrico si se desea, porque con este cambio y este aumento de la autonomía, gracias a una batería que ahora es 25 kilovatios hora de capacidad, siempre números redondos, la batería neta se queda justo por debajo, 19,7 kilovatios hora de capacidad es lo que tenemos de batería. Con este coche es perfectamente factible, yendo suaves, yendo tranquilos por ciudad, conduciendo con suavidad, hacer un consumo eléctrico medio de 17, 18 kilovatios hora, alcanzar los 100, incluso más, si te mueves por ciudad pura con muy baja velocidad, ¿no? Digo que lo puedes utilizar como un eléctrico normal porque al final tienes la posibilidad, con todas estas novedades, de moverte con la batería y el motor eléctrico, pero sobre todo también de cargar el coche en corriente continua, cosa que antiguamente en las versiones híbridas enchufables derivadas de los turismos de combustión no era posible. Ahora, con este último cambio, algunas marcas, y entre ellas las del grupo Volkswagen y SEAT, tienen la posibilidad de que este coche cargue a 50 kilovatios en corriente continua. Con lo cual, incluso, aunque no tuvieras la posibilidad de tener garaje en casa, si vas cargándolo por ahí con corriente continua, no solamente para moverte en tu día a día, sino de viaje cuando tengas que hacer una parada para descansar, vas a poder moverte con electricidad perfectamente. Y para necesidades de más de 80-100 kilómetros, que es lo que te va a dar este coche en eléctrico, entra en funcionamiento un motor de combustión interna suave, fino, silencioso, que gasta poco, con lo cual esto lo convierte probablemente en el híbrido enchufable con mejor relación calidad-precio que hay en el mercado, en conjunción con el BYD Seal U, que ha estado a un precio loco de oferta y que sigue estando. Y bueno, ahora viene mucho chino con range extender, es decir, con motor que funciona como generador para cargar batería. Esto es otro concepto, esto es un PGF europeo, que son coches bastante más costosos de hacer, entre otras cosas porque el motor es un motor que es una derivación de un motor de combustión que está diseñado para mover el vehículo normalmente y no para mover un powertrain, un tren motriz de híbrido enchufable o de e-REX, como es el caso de lo que están haciendo cada vez más los chinos. ¿Estás pensando en comprar un automóvil nuevo? Pues entra en carwow.es y ahorra más de 4.000 euros de media. Entras, configuras uno o varios modelos y ya está. Vas a empezar a recibir ofertas gratis y de concesionarios directamente en el dispositivo que elijas. Pero ojo, tranquilo, no te va a molestar nadie. Solamente contactarán contigo cuando tú tomes la decisión. ¿Tienes dudas entre varios modelos? Es normal. Entras en carwow.es y miras las reviews. Probamos todos los coches y cómo se actualizan y te lo contamos de la manera más detallada y honesta posible. Infórmate, elige y ahorra con carwow.es. Es tan cómodo como ponerse el cinturón en este coche. Y ahora a seguir disfrutando del vídeo. Venga, vámonos. Esto se va a ir convirtiendo con el paso del tiempo en una rareza en el mercado, pero bueno, a este coche todavía le queda recorrido y con los cambios que ha hecho SEAT y con el precio que tiene, la lástima es la pérdida de maletero para la versión con la carrocería de 5 puertas, pero en definitiva este 5 puertas familiar lo suple sobradamente y es una gozada poder circular con él, con este nivel de silencio, con este nivel de agrado de conducción, todas las ventajas, todas las cosas positivas del Seat León, de la carrocería, del funcionamiento del coche las mantiene. No es un vehículo que tenga tantos alardes estéticos y visuales, es más discreto que los Cupras, pero además, en este caso, en la versión híbrida enchufable, en el Seat León han decidido que solamente esté disponible la versión FR, que lo lleva todo, y lleva igualmente las nuevas pantallas con el nuevo software, que ya no se congela, con una pantalla de casi 13 pulgadas, con unos iconos gigantescos, que es un gozo utilizarla. Han desaparecido aquellos problemas, salvo el detallito de que seguimos sin un climatizador que tenga botones. Todos los mandos son táctiles, tanto los de la pantalla como los accesos rápidos que nos ha puesto aquí el fabricante, acceso a Apple CarPlay y Android Auto, e igualmente en las versiones FR y de serie, y como novedad en esta versión año modelo 24-25 del Seat León, el hecho de que ahora llevamos faros con matriz de LED, que es un plus muy interesante de cara a la seguridad y de cara a ir conduciendo el vehículo. Un vehículo, como te decía, que tanto a nivel de calidad de los asientos, como a nivel de calidad de acabado, como funcionamiento del software, con todos los ajustes
y arreglos que se le han hecho al coche. Es un coche delicioso para viajar. Te puedes mover a velocidades del tráfico claramente por encima con el motor de combustión interna. El motor eléctrico con sus 115 caballos redondeando tiene fuerza suficiente para mover al coche. Puedes forzar el modo eléctrico y el coche siempre va a tirar con el motor eléctrico, salvo que llegues al final y toques el botoncito del kickdown que hay al final del recorrido del pedal del acelerador. E igualmente puedes llevar el coche o en modo eléctrico o llevarlo en un modo híbrido, en el que el vehículo en todo momento va a estar decidiendo si funciona solamente con electricidad o con el motor de combustión, o conjugándose ambos en función de la situación en la que estemos conduciendo. En ese modo el coche va a favorecer siempre la conducción eléctrica siempre que sea posible y haya suficiente batería. Y hablando de esto, tú puedes configurar el vehículo para que, llegado a cierto nivel de descarga de la batería, el coche la asegure, la preserve, porque luego tú la puedas aprovechar para circular por una zona de cero emisiones mientras tú vas circulando en gasolina con esa reserva de batería. Y al contrario que muchos híbridos, iREX, una ventaja de estos PHEV, de estos híbridos enchufables, es que al llegar a determinado nivel de la batería, que de esto no se habla mucho, el coche no va a encender a la fuerza el motor de combustión interna, como pasa en algunos coches de rango extendido, o como pasa, por ejemplo, en un coche de esa categoría como el Mazda MX-30, que al llegar al 40% de la capacidad de la batería, cuando lo baja, comienza a encender ya el motor de combustión interna. ¿Por qué hacen eso esos coches? Porque este motor funciona como un generador, y si al final nos quedamos sin batería, lo que vamos a disponer es solamente de la potencia del motor generador, que no suele ser la potencia declarada que tiene el coche a través del motor eléctrico, que normalmente los impulsa, lo mueve. En este caso no es así. La potencia máxima viene dada por la suma de la impulsión del motor eléctrico y del motor de combustión interna, que son 204 caballos. Como sabes, en Cupra y en el resto de modelos del grupo Volkswagen hay una versión también de 272 caballos, que aquí no hace falta, no la necesitamos. Y el motor eléctrico tiene 116, aquí es al revés. La limitación, entre comillas, la vas a tener cuando vayas en modo eléctrico, pero con 115, 116 caballos vas perfectamente cubierto. Y como mucho lo que podría ocurrir es lo contrario, es decir, que nos quedábamos sin fuerza en la batería, cosa que ocurre muy rara vez, y entonces lo que tendríamos 150 caballos, que están más que sobrados para mover este coche por carretera con total normalidad y facilidad, como estoy haciendo yo ahora mismo. Así que, desde luego, de entre los híbridos enchufables que hay en el mercado, y teniendo en cuenta además que no es una carrocería SUV, este sin duda es de los coches más recomendables y estaría en el top 3 sin ningún género de dudas de la recomendación, de la compra maestra, si vinculamos la calidad del producto con el precio del producto. Pues ya lo habéis visto, queridos amigos, este es el León con la carrocería, yo creo, más apropiada, no sé si la más bonita, eso es cuestión de gustos, pero sí la más apropiada para viajar con familia, con la etiqueta 0 puesta ahí en el parabrisas y categoría de coche eléctrico. Es una lástima que SEAT, el grupo Volkswagen en este caso, no hayan trabajado. Lo que menos me gusta del coche, sin duda, es el tacto del pedal de freno, que sigue siendo un poco esponjoso e inconsistente en ocasiones. Podrían haberlo mejorado metiéndole esta gran mejora que le han puesto al sistema de conducción híbrida, pero han dejado pasar esta oportunidad. Al final hay que acostumbrarse, no es un problema grave, pero ahí está, en un coche que, por lo demás, en relación a lo que pagas y cómo está el mercado, es una de las opciones más inteligentes que tenemos actualmente, y la suerte además de que estas plataformas de SEAT todavía puedan montar este nuevo sistema de propulsión que hace que el coche se convierta en un León por potencia, por encima de los 200 caballos, que se podría considerar incluso deportivo, aunque en este caso lo que está es pensado para circular con familia, por ciudad y en viaje de una manera confortable, silenciosa y económica. Nada más, queridos amigos, espero que este viaje y este vídeo con el SEAT León Sport Tourer en versión híbrida enchufable os haya parecido interesante, y nos vemos en un próximo vídeo que espero que sea más y mejor. Hasta el siguiente, adiós.